Bien, buenos días a todos, chicos. Vamos a continuar entonces con la clase de fisiología. Y hoy día nos toca hablar de la célula. Ya. Entonces, ya en la anterior clase habíamos definido qué era la célula. Hemos dicho que es la unidad fisiológica y anatómica del cuerpo humano, ¿no? Que es la unidad más pequeña que se puede estudiar tanto en fisiología como en anatomía. Bien, vamos a ir viendo sus componentes, ¿no? Como decía, íbamos a ver núcleo, citoplasma y membrana, pero vamos a ir viendo cada uno por separado. Y bueno, vamos a empezar con el núcleo. Bueno, el núcleo es una estructura generalmente
esférica. Y es generalmente porque en la mayoría de las células tiene esta forma. Sin embargo, pudiese variar la forma dependiendo de la célula. En algunas puede ser ovaladas, o incluso en algunas tiene forma de riñón, ¿no? Forma arriñonada. Y en otras incluso multinucleares, ¿ya? Entonces, la forma, en la mayoría es esférica, pero pueden haber excepciones, ¿ya? Bien, el núcleo está a su vez formado por los siguientes componentes, lo que es el cariosol, la cromatina, el nucleolo y la membrana nuclear. Y ahorita vamos a analizar cada uno de esos componentes. Ya, a través de esos componentes, el núcleo es el que comanda la función de toda la célula, ya la que dice cómo la célula va a trabajar. ¿Ya? Bien. Entonces, para entender cómo el núcleo controla a la célula, ya hay que analizar cada uno de esos componentes. Entonces vamos a ver uno por uno qué hacen esas partes del núcleo. Y empezaremos a ver por la cromatina. ¿Ya? Bien, la cromatina es una estructura que está formada por ADN principalmente y unas proteínas que son las que le dan en realidad el sustento a ese ADN. Ya son las que hacen que el ADN ya mantenga la forma. ¿Ya? Su función de este ADN, que sería en realidad la función de la cromatina, es la de almacenar la información genética. ¿Ya? Lo que es la cromatina y los cromosomas, que alguna vez había escuchado hablar, porque por ejemplo en colegio les suelen enseñar eso, son lo mismo. ¿Ya? Cromatina y cromosoma son lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que el cromosoma es la misma cromatina, pero ordenada. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando la célula se va a dividir en la famosa mitosis, cuando hay la división celular, ¿ya? La cromatina se va a organizar, se va a ordenar, ¿ya? Y esa cromatina organizada y ordenada son los cromosomas, ¿ya? Eso en la célula se hace para cuando hay división, para que la información que se pase en la división sea la misma en ambas, ¿no? En cambio, cuando ya pasa la división celular, sus cromosomas se desarman de nuevo, volviendo a ser otra vez cromatina, ¿ya? Es más o menos como si ustedes tuviesen información, pongámosle cuando estudian, por ejemplo, ya cuando necesitan ver un libro, otro libro, entonces en su escritorio todo lo desordenan, si ustedes quieran, mientras van trabajando, ¿ya? Y luego pueden ordenarlo para guardarlo. Lo mismo pasa aquí con el núcleo. Sucede que esa información genética, mientras la célula la está usando, está todo desordenado. Y cuando hay que dividir, se tiene que ordenar. Y eso es lo que son los cromosomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de la cromatina? Es simplemente almacenar la información genética. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la información genética? Bien, eso lo vamos a comprender mejor en bioquímica. Sin embargo, aquí les voy a decir que la información genética no es nada más que la información para poder sintetizar proteínas, ¿ya? Para fabricar proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos y para poder fabricar una proteína, yo necesito saber qué orden de aminoácidos voy a tener para producir esa proteína. Entonces, eso es lo que está guardada en la información genética. Ya, nada más. Si, por ejemplo,
cuando hablamos de genética, hablamos de características como, por ejemplo, el color del pelo, ¿no? O la forma del pelo. ¿Ya? El pelo, ya sea el crespo, lacio, ondulado, chiri, como decimos, ya que son diferentes pelos, la proteína en sí es la misma, es la queratina. Sin embargo, ya los aminoácidos se parecerán, podemos decir, en un 90 y tanto por ciento, 98%, ¿ya? Sin embargo, un 2% hay una variación. Eso significa que de repente, en toda esa estructura de la queratina, entre lo que es un pelo lacio y un pelo crespo, debe haber diferencia de unos cuantos aminoácidos. De repente, incluso solamente uno. ¿Ya? Esa variación de aminoácidos es lo que hace que la proteína se comporte de forma diferente. ¿Ya? Y por lo tanto, la información genética es simplemente cómo ordenar los aminoácidos de una proteína. Es lo que está guardado acá. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden. Eso es en la cromatina, pero en realidad está en el ADN, que es una de las moléculas que forma parte de la cromatina. Ahora, el nucleolo es una estructura formada por la condensación de moléculas de ARN. ¿Ya? El ARN es una molécula parecida a la del ADN, pero muy corta. Las moléculas de ARN guardan la información también genética, pero solamente de una proteína. Una cadena de ADN guarda la información de todas las proteínas. En cambio, el ARN solamente de una. Es como si, imagínense, tuviesen un libro con toda una información, un libro original, si ustedes quieren, ¿ya? Y ustedes tienen ahí toda la información, pero alguien les pide que le preste el libro, pero ustedes no quieren prestar su libro. Es original, nuevito, bueno, no sé. Entonces, pero le van a permitir que saque una copia de una parte. Y entonces coge el tema, saca la fotocopia y lo lleva. ¿Se dan cuenta? La información es la misma. Ya el ARN es así, es una fotocopia, una copia de una parte del ADN, de una partecita. El ADN es como el libro completo y el ARN es como la fotocopia. Es una copia de una parte. Pero no se olviden, es la fotocopia que lleva la información genética de una sola proteína. En cambio, el ADN hay de varias. Y entonces, lo que va a hacer ese núcleo es almacenar o amontonar, si ustedes quieren, esas moléculas de ARN. Su función, por lo tanto, depende de esa molécula. Y su función, como ven, es facilitar la transmisión de la información genética. Ya hace que esa información, igual como una fotocopia, se mueva desde el ADN hacia los ribosomas, que como vamos a ver más adelante, es la estructura que participa en la síntesis de proteínas, o sea, la fabricación de proteínas. Entonces eso haría el nucleolo. Bien, ahí te voy a mostrar esas estructuras en un gráfico. Luego estaría el cariosol, que en realidad el cariosol no es nada más que el líquido que hay dentro del núcleo. Ya ese líquido, en ese líquido ya está flotando, ustedes quieren, las otras dos estructuras que hemos visto, el nucleolo y la cromatina. ¿Ya? Entonces el cariosol es el líquido que está ahí adentro. En este líquido hay disueltas sustancias, principalmente proteínas, que van a participar en lo que es la replicación y transcripción del ADN. ¿Ya? ¿Qué es replicación? Replicación es el proceso de dividir la información en dos partes iguales. ¿Ya? O sea, de una molécula de ADN se van a sacar dos moléculas idénticas. Es lo que es la replicación. Y la transcripción es el proceso de copiar la información del ADN
hacia el ARN, lo que mencionaba un ratito. Entonces, hay proteínas que están ahí haciendo ese trabajo. Además de eso, hay proteínas que su función es detectar errores en las cadenas de ADN. Ya están ahí todo el tiempo pasando sobre el ADN, verificando que no hay un error. Ese error los repara, ¿ya? Entonces, eso es lo que sería el cardiosol. Ese líquido, y su función en realidad depende de las sustancias que hay. Bien, por último, del núcleo tenemos la membrana nuclear, ya que es la membrana que envuelve ya, a lo que es las estructuras del núcleo. Ya, en realidad está formada por dos membranas, una más pequeña, la interna, y otra externa, que es más grande. Pero estas dos membranas están conectadas a través de poros, que a su vez permiten la conexión de lo que hay dentro del núcleo hacia lo que es el citoplasma. ¿Ya? A través de estos poros va a entrar y salir cualquier cosa que necesite el núcleo. Es más, el ARN que hemos mencionado un ratito, para salir y darle información a los ribosomas, lo hará a través de estos poros. Bien, la función de estas membranas, la principal función es la de proteger. Ya, su función principal va a ser proteger el contenido nuclear, ¿ya? Va a proteger lo que hay adentro, que es importante, lo que estamos viendo es información, la información genética, entonces la va a proteger, ¿ya? Además de eso, a través de sus poros, va a permitir el ingreso o salida de sustancias entre lo que es el citosol y lo que sería el cariosol, ¿ya? Que son los dos líquidos que hay dentro de la célula. Bien, entonces eso sería lo que es el núcleo. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar una imagen de lo que es la célula y ahí vamos a ver un poquito de estas estructuras que estamos hablando acá. ¿Ya? Bien, a ver. Bien, entonces en esta imagen vemos el núcleo un poco tratando de mostrar su estructura tridimensional, porque ahorita vamos a ver un gráfico un poco más bidimensional, ¿ya? Pero es importante ver un poquito cómo es realmente. Bien, entonces lo primero que vemos en este gráfico del núcleo es esto de color violeta, ¿ya? Entonces, como ven, es esférico, solamente aquí le han cortado una cuarta parte para tratar de mostrar cómo es por dentro. ¿Ya? Pero el núcleo es así, es una pelota, ¿ya? Ahora, está formado, como les decía hace rato, por dos membranas, su membrana nuclear, que sería esta, y a través de ella vamos a ver los poros, ¿no? Los agujeritos que aquí nos muestran dos, uno acá y otro acá, que conectan el líquido que está fuera del núcleo, que es el citosol, y el líquido que está dentro del núcleo, que es el cariosol. Bien, en este gráfico tenemos una imagen más bidimensional, pero aquí lo que me gusta es que se ve un poco más realista lo que es el núcleo. ¿Ya? Cuando uno ve el núcleo al microscopio, ya se va a observar en el núcleo así como si fuese un hilo enredado en todo dentro, generalmente color
oscuro, que es lo que ven acá, eso sería la cromatina. ¿Ya? Y en alguna parte se observa un área que, dependiendo de la tensión, porque el núcleo cuando se lo mira, no se lo mira así natural, porque la célula incluso cuando lo miramos a microscopio es transparente. Entonces, para poder ver algunos detalles, se los tiñe. ¿Ya? Generalmente usamos colores como rojo, azul, violeta. ¿Ya? Entonces, suelen adquirir diferentes tonos dependiendo de lo que se ha tenido. Entonces, el nucleolo en algunas tensiones agarra un color más oscuro, como en la imagen, y en otras va a agarrar un color más transparente. Por lo tanto, a veces, en algunas, cuando vemos en algunas observaciones del microscopio, de la célula, perdón, el microscopio, ya vamos a ver el nucleolo transparente. Bueno, en realidad se abre un área como si estuviese vacía, ¿no? Pero no es que esté vacía, sino que el nucleolo es transparente. ¿Ya? Entonces, como ven, ahí vemos la estructura. El nucleolo suele ser normalmente, en la mayoría, 1, ¿ya? Pero pueden ser más de 1, ¿ya? A veces, dependiendo de la función de la célula, pueden ser más, ¿ya? Bien, ahora, el líquido que estaría rodeando todo eso, que es todo lo demás, que no sea estas rayitas que vemos ahí, sería el cariosol, el líquido. Y la membrana nuclear sería esta de acá, ¿ya? Que incluso, como ven, aquí nos dibujan 2 rayitas, que son 2 membranas, ¿ya? Bien, eso sería entonces el núcleo. Y ya saben que su función es controlar ya el trabajo de la célula. ¿Ya? Bien, vamos ahora a ver el citoplasma. ¿Ya? Bien. Ahorita vamos a ver eso y después vamos a conectar todo. ¿Ya? Bien, el citoplasma entonces serían todas las demás estructuras que se encuentran entre el núcleo y la membrana celular. ¿Ya? Estas estructuras lo vamos a dividir en organelas citoplasmáticas o también llamadas intracelulares, inclusiones citoplasmáticas, el citosol y el citoesqueleto. Esos 4. ¿Ya? Y vamos a ver también cada una. Ya, las organelas citoplasmáticas son estructuras membranosas que tienen funciones específicas, pero también tienen formas características. Las inclusiones son también formadas por membrana, pero aquí la característica de las inclusiones es que todas tienen la misma forma. Todas son esféricas, más grandes, más pequeñas, pero todas tienen la misma forma. ¿Ya? Y lo que las diferencia es su función. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo también la función de cada una. ¿Ya? Entonces veremos cada una de estas estructuras. Vamos a ver qué aparece primero. Ahí está. El citosol. ¿Ya? Entonces, el citosol es el líquido que hay dentro del citoplasma. Igual como lo que vimos hace ratito en el núcleo, el cariosol, les dije que era el líquido donde todo está flotando, lo mismo es acá. El citosol es el líquido ya que está en el citoplasma y donde todo lo demás está, ustedes quieren, flotando. Este líquido está compuesto principalmente por agua y tiene diferentes tipos de sustancias, principalmente proteínas, para diferentes procesos celulares. Ya, pero eso bien, es líquido de todo lo demás está flotando.
Luego tenemos el citoesqueleto, que son estructuras tubulares, ya, o sea, son tubos que actuarían como el esqueleto de la célula, de ahí su nombre. ¿Ya? Lo que hacen estas estructuras tubulares o microtubulares, como dicen algunos textos, es mantener la forma de la célula. ¿Ya? Además de eso, ayuda a que todas las estructuras que hemos visto y las que vamos a ver se mantengan en una posición, no estén todas amontonadas en lo rico. En algunas células también participan en el movimiento de la célula, ¿ya? En células que tienen esta capacidad de hacerlo. ¿Ya? Entonces da el nombre de citoesqueleto, es la que le da la estructura a la célula. Bien, luego tenemos, como decía, las organelas citoplasmáticas, que eran estructuras, ¿ya? Que en cuanto a su forma suelen ser diferentes, es lo que lo caracteriza a las organelas, ¿ya? Y cada una tiene funciones específicas, ¿ya? Vamos a ir viendo cada una y sus funciones específicas. Bien. Entonces empezaremos con los ribosomas. Los ribosomas son estructuras ya formadas por proteínas. Ya les decía que la información de cómo formar una proteína estaba en el ADN. ¿Ya? Pero estas proteínas están mezcladas con ARN. Y la función de los ribosomas, que cuando uno ve al microscopio son simplemente como puntitos, ¿ya? Su función es leer esa información genética que está guardada y que le va a llegar a través del ARN, ya va a guardar esa información y con esa información va a sintetizar proteínas. Ya, en realidad, su verdadera función es fabricar proteínas, ¿ya? Pero para poder hacer esa función, tiene que poder leer la información genética, ¿ya? Eso también lo vamos a entender mejor en bioquímica, ¿ya? Pero aquí vamos a entender un poquito sobre eso, ¿ya? Entonces, el ribosoma, su función va a ser esa. Ahora, los ribosomas se encuentran en una estructura llamada retículo endoplasmático rugoso, que ahorita vamos a ver, que justamente se llama rugoso por la presencia de ribosomas. Pero también los ribosomas pueden estar sueltos en el citosol, ¿ya? Haciendo su mismo trabajo, ¿ya? Entonces, bien, ¿quién fabrica las proteínas? Son los ribosomas, ¿ya? Y para poder fabricar proteínas, leen la información genética, que se acuerdan es el orden de los aminoácidos que forman una proteína, ¿ya? La siguiente estructura sería el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una membrana que se encuentra alrededor del núcleo, ¿ya? Son membranas que están todas retorcidas, ustedes quieren, ¿ya? Y que en su interior contienen proteínas. Ahora, estas proteínas van a hacer diferentes trabajos dependiendo del retículo, porque el retículo se va a dividir en dos: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ya en dos. Cada una hace diferentes funciones. En el rugoso, que se llama así porque están los ribosomas, que son lo que al ratito les mencionaba, ya su función simplemente es hacer que las proteínas que se están formando en los ribosomas completen su formación estructural. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Sucede que las proteínas, para que puedan hacer un trabajo, tienen que tener una forma específica, ¿ya? Y cuando se las fabrica, son simplemente como un alambre, ¿ya? O como un tubo, ustedes quieren, ya que no tiene una función, hasta que se la dobla, y cuando se la dobla, recién adquiere su función, ¿ya? Igual que las sillas, ¿no? ¿Ya? Han debido tener de repente ustedes esas sillas formadas por tubos, ¿ya? Entonces, cuando sale de la fábrica ese tubo, entonces ese tubo sale recto, ¿no? No tiene una función. Y al doblarlo, fabrico una silla. También puedo fabricar una mesa o un sillón. Entonces, dependiendo de la forma, su función.
Ya, entonces aquí en el retículo plasmático hay proteínas que ayudan a que las proteínas que se han formado ya en los ribosomas se empiecen a durar hasta que tengan su forma y por lo tanto su función. ¿Ya? Entonces es lo que hay en el rugoso. En cambio, el liso, las proteínas que hay ahí son proteínas que van a participar en la síntesis de cualquier otra cosa que no sea una proteína. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, la lactosa, ¿ya? Que es un azúcar, ¿ya? Para que se pueda fabricar, primero se tiene que fabricar una proteína que fabrique la lactosa. ¿Ya? Bien, ese sería el retículo endoplasmático. ¿Ya? También ahorita, o en la otra, porque creo que se acortan unos minutos, vemos en un gráfico cómo trabaja todo esto. Bien, seguro, el siguiente es aparato de Golgi. Eso, aparato de Golgi. Bien, la aparato de Golgi es otra membrana que también se encuentra cerca del núcleo, pero no tan al lado. Ya, esta membrana va a trabajar ayudando a almacenar sustancias en pequeñas cantidades. Es un sitio, o se puede decir, de transición, ¿ya? Donde todo lo que entra a la célula o todo lo que va a salir de la célula tiene que pasar por el aparato de Golgi. Es como una central de distribución, si ustedes quieren, de la célula. Todo lo que se mueve del núcleo o alguna estructura tiene que pasar por el aparato de Golgi. Por ejemplo, si una proteína se fabrica en esa célula, para poder sacarla afuera de la célula, por ejemplo, la insulina, que es una proteína, ya del retículo plasmático rugoso donde se fabricó, se va a mover hacia el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi ya se va a encargar de moverlo hacia la membrana celular para que así salga afuera. ¿Ya? Entonces, el aparato de Golgi es el que distribuye todo a través de vesículas, que ya vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Ya? Pero esa es su principal función, ¿ya? Ayudar a que todo lo que entre y salga de la célula pase por él para que se distribuya adecuadamente. ¿Ya? Además, sus otras dos funciones son una, almacenar sustancias en pequeñas cantidades, y una tercera sería la de ayudar a formar la membrana celular, ya que al enviar vesículas hacia la membrana celular, estarían mandando partes de membrana que ayudarían a mantenerla estable. ¿Ya? Eso también lo vamos a entender cuando veamos más adelante las vesículas. ¿Ya? Entonces, esa es su función del aparato de Golgi. Bueno, y la última organela sería la mitocondria. También es una estructura membranosa formada por dos membranas. La externa es más pequeña que la interna, y por eso vamos a ver cuando lo vemos en gráficos. La interna es más, está arrugada, ustedes quieren, ya que al ser más grande, para poder entrar dentro de la más pequeña, se tiene que doblar. Ya, su función de la mitocondria es simplemente procesar la energía, ¿ya? Ya que todas las funciones, incluso las estamos mencionando, ¿ya? Necesitan energía. Necesitan energía. Entonces, para poder funcionar, necesitan que de alguna manera la energía les llegue a ellos. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es ese proceso? También vamos a ver bioquímica, pero aquí lo voy a mencionar rapidito. La glucosa, que es la fuente de energía que habíamos hablado anteriormente, va a llegar a la célula, va a ingresar hasta lo que es la mitocondria y ahí se va a combinar con oxígeno. Al combinarse con oxígeno, libera dióxido de carbono, agua y energía. Esa reacción química que os menciono es la misma reacción química que se produce cuando se escribe en madera o papel.
¿ya? Solamente que esa energía que sale en el fuego cuando se quema madera o papel, que es calor y luz, ¿no? El fuego es energía calórica y energía lumínica, ya esa energía en nuestro cuerpo también se produce de la misma manera, pero no estamos ardiendo, porque se la controla metiendo esa energía en otra molécula que se llama ATP, ¿ya? Entonces, lo que hace la mitocondria es sintetizar moléculas de ATP, ¿ya? Así lo vamos a poner acá, es el ATP, ¿ya? Eso lo estudiamos mejor en bioquímica, ¿ya? Pero esta molécula de ATP es la molécula que almacena la energía y la distribuye a toda la célula. Como se produce en la mitocondria, acuérdense lo que vimos de difusión, ¿no? Donde dice que las moléculas se mueven de mayor a menor concentración. Ya en la mitocondria, como se está produciendo ATP, va a haber gran concentración de ATP en la mitocondria. Y en el resto de la célula va a haber menor concentración. Entonces, este ATP se va a mover por difusión, porque es un soluto, dentro de toda la célula y así alcanzará a los lugares donde se necesite energía. ¿Ya? Bien, entonces la fuente del ATP, que es lo que nos mantiene vivos, por si acaso, es la mitocondria. Incluso, ya esto es tan importante que para poder definir si una célula está viva o muerta, la definición tiene que ver con esto. Dice que una célula está viva mientras mantenga su capacidad de sintetizar ATP. Ya que una célula, por más que esté dañada, rota, lo que ustedes quieran, mientras fabrique ATP, se va a poder reparar a sí misma. En cambio, si una célula, por más que esté en buenas condiciones, si no puede fabricar ATP, se va a terminar destruyendo, porque no va a poder repararse, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta molécula, ¿ya? La glucosa, que acuérdense que he dicho que era la fuente de energía para mantener a las células vivas, ya trabaja dando moléculas de ATP. Es la forma como se distribuye la energía dentro de la célula, ¿ya? Entonces, eso sería la mitocondria, ¿ya? Ahora les vamos a explicar esas mismas estructuras que hemos visto ahorita, ya dentro de un dibujo, ya para que lo entiendan cada uno y vamos a ir conectando. Bien, entonces, primero los ribosomas, decía que eran puntitos, ¿no? ¿Ya? Son estos puntitos, así se ve al microscopio, son estos puntitos que ven por aquí sueltos, ya su estructura, por decir es una proteína, ya cuando veamos bioquímica vamos a entender cómo funciona. ¿Ya? Y también estos puntitos que ven aquí en esta estructura que ven acá, que es retículo endoplasmático, estos puntitos también son ribosomas, ya que justamente están ahí. Y eso forma el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Entonces lo que ven aquí, por ejemplo, este gráfico, es retículo endoplasmático rugoso, principalmente. Aquí un poquitito nos muestran unos que ya no tienen esos puntitos, que son los ribosomas. Entonces eso es el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces, no se olviden, es la misma estructura, la única diferencia